Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de diciembre de 2016 y esto es La Contracrónica. El pasado 1 de diciembre se hizo efectiva la suspensión de Venezuela como miembro de pleno derecho del Mercosur. No significa que le hayan expulsado del todo, pero sí que su membresía está suspendida. Este del Mercosur, para los que no lo sepáis o hayáis oído hablar de él, pero no sepáis muy bien qué es, pues es un simple tratado aduanero entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Lleva ya muchos años, un tratado que tiene como 25 años por lo menos. Es algo que no han hecho tradición, lo de suspender a Venezuela. A Maduro le habían avisado con tiempo, pero al parecer a este hombre no le ha dado la gana trasponer la normativa común, o al menos parte de ella. Las razones por las que no quiere hacerlo son bastante obvias si bajamos a la normativa en cuestión, si nos detenemos sobre el texto, sobre los textos de estas normativas. Hacerlo supondría entrar en conflicto con su propia legislación, alguna parte de la legislación, digamos, nuclear de la Revolución Bolivariana. Entonces, la pregunta que nos haríamos y que nos tenemos que hacer, de hecho, es por qué Chávez metió a Venezuela en el Mercosur hace ya 4 años, aunque entró un poco antes, en el año 2006. ¿Por qué lo hizo? Claro, la pregunta es pertinente hace 10 años, pero no ahora. En aquel entonces los planes del coronel eran otros, muy distintos. Pensó que terminaría haciendo del Mercosur algo propiamente suyo. Y ya ven ustedes dónde ha quedado la cosa. El ingreso de Venezuela al Mercosur se inscribe exactamente en nuestro más alto interés nacional. Nuestro más alto interés nacional, objetivos históricos, objetivos permanentes, inscritos en nuestra Constitución Nacional y en nuestro Proyecto Nacional de Desarrollo, en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Uno de ellos es convertir a Venezuela en un país potencia, un país potencia. El ingreso de Venezuela al Mercosur era un elemento, era un faltante estratégico. Pudiéramos decir que era un déficit estratégico de mucho peso para avanzar en la consecución de ese gran objetivo histórico, convertir a Venezuela en un país potencia. Este que acabáis de escuchar es el difunto Hugo Chávez, anunciando la entrada de Venezuela en el Mercosur allá por el mes de julio del año 2012. Digo la entrada porque, bueno, es lo que estaba haciendo en aquel momento. No era propiamente la entrada, como he comentado antes, simplemente estaba ratificando la adhesión. La adhesión se había producido pues en el año 2006, es decir, unos cuantos años antes, pero se había tomado su tiempo. Decía, como habéis escuchado, que para que entraban o que terminaban de entrar en el Mercosur para convertir a Venezuela en un país potencia. Es fantástico. A mí la verdad es que todavía hoy, después de tantos años, desde su muerte, sigo oyendo a Hugo Chávez y me sigue dando la risa por la manera que hablar que tenía. Era un charlataneo incontenible lo de este hombre, una verborrea, como no se ha visto caso igual y no se verá en mucho tiempo, y espero que no se vea en mucho tiempo. Y claro, una potencia sí que se ha convertido, un país potencia, quiero decir. Es una potencia de la inflación, una potencia de la violencia callejera, es una potencia del desabastecimiento, es una potencia de la persecución al discrepante. Es decir, es una potencia en muchas cosas y en ninguna de ellas buena. La Venezuela de Maduro, es decir, la Venezuela de Chávez prorrogada por Maduro, porque Chávez seguiría mandando en el caso de que no se hubiese muerto. Es decir, no olvidemos que algunos piensan ahora, a toro pasado. Dicen, no, claro, esto con Chávez no hubiera pasado. Nos llegan las noticias desde Venezuela y dicen, esto, claro, esto está pasando porque este tipo, el chofer de autobús, pues un poco patán, no se maneja bien, pero esto con Hugo Chávez no hubiese sucedido. Pues no lo sé, pero todo lo más seguro es que hubiese sucedido algo así, porque la legislación que está aplicando es exactamente la suya, es a donde conducía. Lo que no sé si hubiera gestionado las pequeñas cosas igual de mal, quiero decir, de cómo lo está haciendo Maduro. Pero bueno, es como, no lo sé, visto Venezuela ahora mismo, el estado lamentable en el que lo ha dejado esta cuadrilla de mangantes, pues aquí a mí me vienen y me dicen, esto es una potencia, Venezuela la hemos transformado en una potencia, y como decimos en España, sí, una potencia, pero por los cojones, es una potencia. Es decir, y todo al final, a fin de cuentas, se lo debe a este hombre, no olvidemos. Es decir, a este hombre y a su obra, o mejor dicho, a su siembra.
que es como los cursis del gobierno bolivariano, hablan ahora de Hugo Chávez. Dicen a no sé cuántos meses de tu siembra, a no sé cuántos años de tu siembra. Es decir, el charlataneo permanece incluso después de muerto. Lo que no podía imaginar Chávez mientras estaba dando esta conferencia, es larguísima, no os podéis imaginar, me la he tenido que descargar entera de Telesur, me he quedado solo con estos segundos de audio y me he escuchado buena parte. No os lo voy a negar, quería coger una frase que resumiese bien la comparecencia. Se pone el tipo a enseñar un mapa, a contar cosas, que su hija Rosines le enseñó unas notas de cuando era... Bueno, esta mezcla entre castrismo y cantante de boleros, que era entre guerrillero cubano y cantante de boleros, que era Hugo Chávez en vida cuando se ponía delante de una cámara. Bueno, pues en aquel momento, en este momento, él no podía ni imaginar que 4 años después les iban a echar. Ni imaginarlo. Y cuidado que es difícil que a un Estado le echen de un organismo internacional. Pues que hasta de eso, hasta de lo que es prácticamente imposible, es capaz la revolución bolivariana. Para todo lo que sea el mal, esta revolución se ha mostrado tremendamente hábil. Os preguntaréis que por qué les votan. Y es bueno, es que a lo mejor, claro, ahora pues el resto de países del Mercosur pues quieren despegarse de Venezuela porque no le va bien y hace unos años les iba estupendamente y querían. No, vamos a ver. Yo creo que es una razón la mar de prosaica. Los que sigáis la información de Venezuela y en general de Sudamérica, pues quizá estéis más informados. Para lo que no, pues ya os lo cuento yo. Les votan básicamente por no incorporar una serie de directivas. Es decir, al incorporarse el Mercosur, exactamente al ratificar la adhesión, que fue, digamos, cuando empezó a correr el contador, el gobierno venezolano se comprometió a transponer exactamente 1.159 normas comunes dentro de ese tratado, dentro del Mercosur, de transponerlas a su legislación, quiero decir. La mayor parte de ellas eran, bueno, pues convenios mercantiles, cosas aduaneras, en fin, peccata minuta, cosas normales en cualquier tratado de libre comercio. Además, no es una cantidad exagerada, estamos hablando de 1.159 normas, no es mucho. En la Unión Europea el número de normativas no se cuenta en miles, sino en decenas de miles, quizá en centenares de miles. En la Unión Europea hay directivas para todo, absolutamente para todo. Algunas rozan incluso el absurdo. Las hay para todos los gustos y de todos los colores. En Europa están regulados los ascensores, están regulados o normativizados sería la palabra. Los ascensores, los equipos de aire acondicionado, los recipientes a presión, estos donde uno mete la comida para llevársela al trabajo, los contenedores de residuos, el empaquetado de alimentos, la tinta de bolígrafos, todo, ya digo, absolutamente todo lo que lleve la famosa E que llevan muchos productos es que cumple la normativa comunitaria. Todo, por supuesto, redactado con un grado de precisión tal que hace poco menos que imposible su cumplimiento. Ese es el gran drama de cuando uno se excede con la normativa. En la Unión Europea al final hemos terminado adoptando la normativa alemana y pasa lo que pasa. Tú le dejas a un alemán redactar, a un abogado alemán redactar normas y pues te las hace tan perfectas que es imposible cumplirlas del todo, ¿no? Bueno, lo de Mercosur no llega tanto. Básicamente porque Mercosur no es un proyecto político, tiene algo, pero no mucho, proyecto político como el de la Unión Europea. Aunque la idea de Chávez era convertirlo en un proyecto político, eso sí, un proyecto político bolivariano. De las 1.159 normas que el gobierno tenía que transponer o estaba obligado a transponer, solo había pasado a su legislación nacional, la mayor parte de ellas, 959 exactamente. Es decir, le faltaban 200. A raíz de esto, pues en el mes de septiembre ya le dieron un toque. Se lo habían dado previamente porque el plazo terminaba en septiembre. Pero nada, como el que oye llover, Maduro miraba a otra parte, ¿no? En septiembre se les acabó, como ya decía, el plazo y les dieron una prórroga de 3 meses. Bueno, pues te damos un trimestre, a ver si entre in extremis, no lo sé, quizá estabais ocupados con otras cosas, pero septiembre, octubre y noviembre, para el 1 de diciembre nos volvemos a reunir y miramos a ver si realmente habéis incluido esto en vuestra legislación. Pues no lo habían incluido. Había una serie de normas, estas 200 en concreto, que no les daba la gana, no les salía de ahí abajo meterlas en legislación. Las normas que no han querido meter
He estado mirando algunas y demás, no todas, obviamente. No dispongo de tanto tiempo, pero sí algunas y casi todas son básicamente de lo mismo, ¿no? Es decir, son normas que digamos que violan abiertamente o que son incompatibles con la revolución bolivariana, quiero decir. También lo serían con la revolución castrista, pero vamos, con cualquier tipo de revolución socialista o comunista, ya sea del siglo XX o del siglo XXI. Esa normativa, sean normativas demoliberales, que diría algún perroflauta español, pues esas normativas demoliberales, que alguna de ellas tiene el Mercosur, pues son incompatibles, porque implican cargarse el núcleo principal de la República. En concreto, si vamos un poco más al detalle, pues las dirigidas a que las fronteras se abran, sí, esas no se han implementado, porque implican entrar en una zona de libre comercio real y comprometerse a tener la frontera abierta. Y no olvidéis que Maduro se reserva el derecho de cerrar las fronteras del país cuando él cree conveniente. No digo que esto que se lo reserve por decirlo, porque le tenga manía, que no le puedo tener manía personal porque no le conozco ni creo que le conozca en la vida y creo que tampoco me pierdo nada. Me voy a los hechos. Es decir, esta semana, por ejemplo, ha cerrado la de Brasil y la de Colombia, con la coartada esa del cambio de billetes que han hecho desaparecer el billete de 100 bolívares. Por no hablar de que en Venezuela existe un estricto control cambiario, lo que dificulta aún más el comercio. Muchísimo más. Ya tienes un problema de que tienes 3 mercados monetarios paralelos, uno que funciona solo con el favor del gobierno, etc. Tampoco han incorporado las relativas a la protección de los derechos humanos, que eso es lo que básicamente ha salido en la prensa durante estos días. Lo cual era previsible, por otro lado. Habida cuenta de que hoy en Venezuela hay más de 100 presos políticos. No digo lo de los 100 y pico presos políticos por decirlo, es que es un número real y doliente. En España conocemos a Ledesma o a Leopoldo López porque son los más famosos, pero no son los únicos. Os pido una cosa, pasaros por una página web que es la del Foro Penal Venezolano. La dirección web es foropenal.com, www.foropenal.com. Y ahí los tenéis todos. Tenéis el nombre, 2 apellidos, foto, lugar y fecha de la detención y estado del caso. Si está ya procesado, juzgado, etc. De hecho, si pincháis encima de la fotografía, podréis ver uno a uno con detalle. Ver exactamente de qué se les acusa, dónde les detuvieron y tal. La fotografía casi todo, una buena parte son chicos jóvenes atrapados en manifestaciones. Algunos son de hecho de hace muy poco, de finales de octubre, los últimos que aparecen en el listado. Si entráis, veréis que son del 26 de octubre de este año, es decir, de hace cosa un par de meses. Y simplemente se les acusa de manifestarse. Claro, si Maduro transpone la directiva de Mercosur, a toda esta gente la tiene que soltar. No le queda otra. Y si no, se lo demandarían. Está usted violando la normativa. Y aparte, los abogados defensores de los derechos humanos en Venezuela lo reclamarían. Ya está usted violando su propia ley. Con esto no digo que no pueda tranquilamente limpiarse el trasero con las leyes, cosa que hace el gobierno venezolano muy a menudo. Pero bueno, al menos ya tiene una ley que va a violar seguro. Entonces, la pregunta sería, sabiendo esto, porque estas normativas se sabían antes de entrar, ¿por qué Hugo Chávez metió a Venezuela en este organismo internacional? La pregunta que viene muy al caso. ¿Qué movía a Hugo Chávez en el año 2006, cuando empieza a aproximarse a Mercosur y primero muestra su voluntad de adherirse, luego la ratifica años después? Vamos, yo personalmente creo que eran otros tiempos. Es decir, en 2006 estoy hablando, pues en aquel entonces los gobiernos de Mercosur eran amigos. Era la famosa Nuestra América que decía. Estaba Kirchner en Argentina, Lula y después Dilma en Brasil, estaba Tabaré Vázquez y luego vino Pepe Mujica a Uruguay, Fernando Lugo creo que llegó en 2008 a Paraguay. Es decir, eran gobiernos bastante amigos. Hoy, en cambio, en Argentina está Macri y en Brasil está Michel Temer. Ahí lo dejo, que Temer no es ni siquiera del partido de Dilma. Y no nos engañemos, Mercosur es básicamente Argentina y Brasil,
por una cuestión demográfica y económica, por una cuestión de tamaño. Los otros dos países, que son Paraguay y Uruguay, son pequeñitos. Entonces, pequeñitos, y son dos enanos demográficos al lado de Brasil. Son dos enanitos metidos entre dos gigantes. Claro, la idea de Chávez, cuando entra, cuando mete a su gobierno en esto y a su país en esto, es otra muy distinta. Es la de transformar Mercosur en una especie de Comecon. El Comecon, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que existió en el este de Europa en tiempos de la Unión Soviética, que lo crearon en los años 50, imagen y semejanza de la Comunidad Económica Europea. El Comecon siempre fue algo inoperante, igual que el Mercosur, que tenía en la cabeza algo inoperante desde el punto de vista económico, quiero decir. Lo mismo que este Mercosur que tenía en la cabeza Chávez y los suyos, pero es ideal como plataforma política. Es fantástico. Además, pones de tu lado a dos países gigantescos, como es Brasil y Argentina. No es lo mismo decirte, mis socios son Nicaragua, país pequeñito de Centroamérica, o Ecuador, tal. No, mis socios son países inmensos. Uno de ellos, uno de los mayores del mundo, como es el caso de Brasil. Es decir, luego estaba un componente político, el rollo ese de la unidad latinoamericana. Chávez, como Castro y como, bueno, todos los tiranos que había en América, siempre han soñado con un megaestado latinoamericano, una especie de URSS hispana en la que pudiese llevar a cabo sus delirios geoestratégicos. Decir, bueno, con esto podemos plantarle cara al imperialismo y plantarle cara de verdad. Porque, claro, Estados Unidos se ríe de nosotros, somos un país de 30 millones de habitantes, con una economía pequeña. En cambio, si somos muchos, y con esto además dispongo de unas reservas casi infinitas. Si en esta historia si en esta aventura enloquecida consigo embarcar a Brasil, consigo embarcar a Argentina, pues ya la cosa cambia. Si además de eso luego coloco a alguien en México, como estuvo a punto, o a alguien en Colombia, como estuvo a punto, y me voy metiendo países hispanoamericanos, pues los Estados Unidos tienen que temer. Y además la base de mi poderío crece bastante. Y es curioso porque yo siempre he pensado que los estados hispanoamericanos son muy grandes, excesivamente grandes, desde el punto que lo miremos. La propia Venezuela tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, eso es 2 veces España. Es decir, una cosa disparatada, pero algunos hay más grandes todavía, como el caso de México, y no digamos ya Brasil. A mí creo que el tamaño ideal es el de Uruguay, que es casi una ciudad-estado. Es Montevideo y alrededores, ¿no? O el de Panamá, que es un caso similar. Es decir, una ciudad pequeñita, 3, 4, 5 millones de habitantes, enfocada al mercado. No es el caso de Uruguay, por desgracia, porque ha tenido que aguantar gobernantes pésimos, como el que, por ejemplo, tiene ahora, pero que si tuviese un buen gobernante, pues Uruguay sería la Suiza de Latinoamérica, mucho más que la Suiza de Latinoamérica, porque Uruguay, a diferencia de Suiza, tiene costa, un clima estupendo y una cultura muchísimo más viva, solo ya por la cantidad de inmigrantes que ha recibido en el pasado, que la que puede tener un cantón suizo, ¿no? Bueno, los planes de Chávez de emplear Mercosur como un ariete ideológico provocaron, entre otras cosas, el surgimiento de la Alianza del Pacífico, que es ese Mercosur bis creado, que está formado ahora mismo por México, por Colombia, Perú y Chile. Creo que se va a incorporar Costa Rica y Panamá porque todavía no lo han hecho. Esto fue una idea de Alan García, del presidente peruano de entonces, que como toda su vida fue un socialista, pues a Chávez le veía venir de lejos. Luego, esto se lo comentó a Piñera, a Santos, a Calderón, y se apuntaron entusiastas a la idea. Esto sucedió en 2011. A partir de ahí, curiosamente, a Chávez y a su revolución se le empezó a torcer todo. Es decir, todo le empezó a salir mal. Le detectaron un cáncer que le llevó al otro barrio. Kirchner cayó. Primero se le muere uno y luego la otra la sacan del poder. Dilma también, igual que Lula. Y a su sucesor, a Nicolás Maduro, le deja el país listo para irse por el desagüe, con todos sus habitantes dentro, por supuesto. En esa están ahora, en la salida por el desagüe. Hace 2 días se presentaron a una reunión en Buenos Aires, una reunión del Mercosur, de los 4 países que lo forman. Claro, no la dejaron entrar a la ministra de Exteriores, a la canciller, que se llama Delcy Rodríguez. Y armaron un ridículo espantoso, que si nos han agredido, que si tal. Luego, por suerte, ahora como hay cámaras en todos los lados, se vio que ni hubo agresión, ni hubo nada de eso. En definitiva, que lo de Venezuela roza literalmente el esperpento.
Es muy duro de decir, pero es que es así. Y precisamente por eso es ahora cuando tenemos que decirlo con más fuerza. Tengo un montón de mensajes de mensajes de voz en cola. Ha sido todo un éxito esto del WhatsApp, de las notas de voz del WhatsApp, y tengo un montón de ellos. A ver si les puedo dar salida a todos este fin de semana. A este paso voy a necesitar no solo un día, sino 2 días para ir pasando todos los mensajes. Oye, que si hace falta lo hago, ¿eh? Es decir, lo principal en la contracrónica es que se escuche la voz de los oyentes, que no solo ya por sus preguntas, sino también por sus reflexiones. Bueno, el número de WhatsApp, por si alguno no lo sabe, es el 690-827909. Ya sabéis, con el código 34 delante, si se llama desde código internacional, 34 delante, si se envía el mensaje desde fuera de España, porque este es un móvil español. Bueno, me deja una nota de voz el primer dominicano. La he pasado, pues he dicho, bueno, aquí me han entrado ya mexicanos un montón, colombianos, guatemaltecos, argentinos, uruguayos, algún chileno, bueno, pero nunca había pasado un dominicano. Así que, por favor, aplaudamos todos, porque entra un hermano de la República Dominicana a hacerme una pregunta que se la voy a contestar, por supuesto. Nuestro querido amigo de la República Dominicana se llama Raúl y me pregunta esto. ¿Qué tan importante fue la isla española para la corona en la historia de España en América? Porque me da la impresión, a pesar de que está la primera ciudad del Nuevo Mundo, la primera catedral, la primera universidad y cosas así, que tuvo relativamente poca importancia, a menos que tú tengas otra opinión. Siempre se habla de Cuba, de México, de Perú y de otros muchos lugares. Incluso República Dominicana ni siquiera se independizó de España, fue de Haití, España prácticamente la entregó. Y a ver tu opinión, a ver si de verdad fue una colonia importante o cuál es tu opinión realmente. Bueno, Raúl, pues en la República Dominicana me gustaría estar a mí ahora mismo, porque en Madrid hace un frío de 3 pares de cojones, y perdona por la palabrota, pero me ha salido del alma. Hace muchísimo frío, además no para de llover, y una lluvia como helada, parece que baja directamente del polo. Bueno, Raúl, vamos con tu pregunta. No es que la República Dominicana, o lo que es donde está hoy la República Dominicana, la isla de la Española, que así se llama, Hispaniola, en algunos mapas lo pone así, es donde está Haití y la República Dominicana, no es que fuese importante para la corona, es que fue importantísima. Vamos, podríamos decir que allí empezó todo. De hecho, se podría hacer un libro de historia de la República Dominicana que se titulase así, Acá empezó todo. Ya está, porque es verdad, la historia de América propiamente dicha. No olvidemos que los aztecas y los incas no tenían constancia los unos de los otros. La historia de América como tal la empiezan los hispanoamericanos, es decir, los hijos de los españoles y otros europeos que llegaron allí y se asentaron allí. Son los que le dan forma a lo que es el continente americano hoy en día. Bueno, pues allí empezó todo. Fue la primera colonia española del Nuevo Mundo. Básicamente fue el primer sitio a donde llegaron. Pero bueno, habían llegado también a Cuba y a Puerto Rico, pero el primer lugar donde se asientan los españoles, los hermanos Colón, fue lo que hoy es Santo Domingo. Fue el centro de operaciones en el Caribe durante casi todo el siglo XVI, de buena parte del siglo XVI. Allí se creó el primer virreinato de las Américas, se llamó al principio el Virreinato de Indias, que luego se disolvió cuando se crea el Virreinato de Nueva España, ya con sede en Ciudad de México. De hecho, pasó a ser Santo Domingo una capitanía general, y no había tantas capitanías generales. Era todo ser una capitanía general o tener una capitanía general significaba que la colonia era importante. Una capitanía general con real audiencia, que de esas tampoco había demasiados. De hecho, la Capitanía General de Cuba no se crea hasta finales del siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, y hasta ese momento Cuba dependía de la Capitanía General de Santo Domingo. La independencia, de hecho, se la proclamó, creo que fue Núñez de Cáceres, es el que proclama la independencia de la República Dominicana. Estoy hablando de memoria, pero vamos, si es Núñez de Cáceres, prácticamente seguro. Creo que fue en 1821, si la memoria no me falla, la misma fecha que Centroamérica, que Guatemala, que Honduras, El Salvador y demás. Pero luego, acto seguido, como supongo que conocerás la historia de tu propio país, la invadieron los haitianos.
y luego volvió a ser española. Es el único país de América que volvió a ser español durante unos años, en la década ya de 1860, pero por petición de los propios dominicanos. Luego ya se volvió a independizar y ya hasta el día presente, ¿no? Allí, además, tus antepasados, que no los míos, porque los míos se quedaron en España, pues tus antepasados fundaron la universidad más antigua de América, que es la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Sé que hay una controversia, que los peruanos dicen que fue la de San Marcos. La de San Marcos es la más antigua de América que sigue operando, pero el estudio de Santo Domingo fue anterior. De hecho, si nos vamos a la América inglesa o a la América angloparlante, la de Harvard no nace hasta un siglo después. Tus antepasados también levantaron la primera catedral de América. Es una preciosidad pequeñita, parece sacada de alguna ciudad de Castilla y León en España. Se ve que es casi, no voy a decir románica, pero de un porte muy medievalizante. La ciudad de Santo Domingo, de hecho, tiene hasta un castillo que parece lo mismo, sacado de algún rincón de Castilla. En fin, Raúl, tiene muchísima importancia, histórica, desde luego. Bastante. Hay otros países de Hispanoamérica que no tuvieron tanta importancia en tiempos de la colonia. Costa Rica, por ejemplo, no fue un país especialmente importante y no hay más que ir a San José y verlo. Pero la República Dominicana, mucha. Es casi el pivote que sirvió durante muchísimo tiempo para eso al principio, ¿no? Pero vamos, pues muy bien, queridos amigos, con esto, con esta pequeña nota de historia, casi he hecho una micro contrahistoria sobre la República Dominicana. Esta sí me la tenía que haber preparado mejor, lo único que claro, si me la preparo me enrollo, entonces se me va la contracrónica a la hora. Y he preferido hacerlo un poco tirando de memoria, que además queda más espontáneo. Bueno, pues con estas me despido de vosotros. Y os emplazo mañana, pero antes os dejo ya por última vez, porque es que hoy, ya viernes, es el concierto de The Morgans Band en la Sala Búho Real de Madrid. Entonces, lo digo por si ya queréis ir. Yo personalmente me voy a pasar, entonces, para escucharles, porque además han subido a YouTube otro de sus temas, que está muy bien. De hecho, musicalmente me gusta más que la anterior, aunque la letra me gusta más, la de la carta a Watson. Pero vamos, me despido como ayer con este temazo, a ver si le vais cogiendo el gusto, que sé que a algunos de vosotros nos ha gustado mucho, bueno, nos va el pop británico, pero a mí sí, a mí me gusta muchísimo. Pues nada, queridos amigos, con estas me despido de vosotros, hasta mañana. General Watson, I hope this letter arrives in time. I've sent the message to you as soon as the battle was done. Have a glass of your best whiskey and sit around your fire. You're about to hear some great news.